Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Hoy celebramos la memoria litúrgica de uno de los santos más inspiradores del siglo XX, San Maximiliano Kolbe. Seguramente ya conoce su historia porque es muy famosa, pero me tomo aquí la libertad de recordarla muy brevemente. Maximiliano fue un sacerdote franciscano de origen polaco, canonizado, como no, por su paisano San Juan Pablo II. Estudió teología en Roma, ejerció el magisterio en ciencia eclesiástica y en 1930 sus superiores lo mandan a Japón, donde trabajó como un misionero con una gran generosidad. Yo estoy convencido de que muchas de las historias que después escucharemos sobre la heroicidad de tantos católicos que sobrevivieron a la terrible bomba atómica de Nagasaki en el 45 son fruto de esa generosidad, de esa huella que dejó este gran santo en aquellas tierras. Maximiliano vivió unos 2-3 años en Japón y después regresó a Alemania, después a su Polonia natal, y fue encarcelado por la Gestapo, recluido tristemente en ese campo de concentración de Auschwitz. Era el año 1941 cuando llegó a ese terrible lugar. Y a finales de julio de ese año se produjo una fuga. Un hombre que era un panadero de Varsovia, y resulta que obviamente esto no le gustó a los jefes, que como represalia eligieron a 10 prisioneros que tendrían que morir de hambre. Todo esto como represalia a la fuga y obviamente para que sirviera de escarmiento para futuros intentos, ¿no?, de escape. Entre los condenados a morir en ese grupo de 10 se encontraba un sargento polaco de nombre Francisco Gajowniczek, que era padre de familia, y suplicaba vivamente que tuvieran compasión de él por su mujer y por sus hijos. Entonces Maximiliano Kolbe entra en escena, se ofrece a morir ocupando el lugar de aquel padre de familia, y los jefes del campo aceptaron la sustitución. El jefe del campo de concentración se limitó a preguntarle cuál era su profesión, y Maximiliano con gran paz respondió que era sacerdote católico. Y así estuvo recluido varios días en un local pequeñísimo de muy pocos metros cuadrados, junto con sus compañeros de suplicio, sufriendo ese terrible tormento del hambre y de la sed. Y conforme iban muriendo los recluidos, iban retirando los cadáveres, hasta que al final, la víspera de la Asunción de la Virgen, llegó la orden de rematar a todos los moribundos, que habían quedado solamente 4. Les inyectaron ácido fénico y así acabaron con sus sufrimientos. El Papa Pablo VI lo beatificó en el año 1971 y este fue el Papa que le atribuyó ese título con el que con tanta frecuencia se le llama, el San Maximiliano Kolbe, el mártir de la caridad. Bueno, esto es un brevísimo resumen de su vida y cuando escuchamos estos sucesos es difícil no acordarse de esas palabras del Señor. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, que es precisamente el pasaje del Evangelio que es propio para la memoria de San Maximiliano. Y por una parte, con todo esto nos volvemos a asombrar porque los santos no hacen otra cosa que intentar pisar las mismas huellas del Maestro. En este caso, Maximiliano sigue los pasos de Jesús, incluso hasta el Gólgota. ¿Cómo no sentirnos tú y yo interpelados por esta vida de los santos? Hoy mismo, ¿qué tan cerca estoy yo de esos pasos del Maestro? ¿Qué rasgos, qué actitudes, qué sentimientos todavía marcan una gran distancia entre nosotros y aquel a quien queremos seguir? Es verdad que rara vez Dios pide a sus hijos la prueba del martirio. Eso sí, si viene un hijo de Dios, ha de recibirla como un tesoro, porque eso es. Pero lo que siempre Dios nos pide a todos es ser confesores de la fe, especialmente en nuestra vida diaria. Hay que recordar que los mártires no fueron masoquistas o personas que sintieron una atracción irrefrenable por la muerte, sino sobre todo almas radicalmente enamoradas.
Creo que esto da muy bien con la definición de un mártir, ¿no? ¿Qué es un mártir? Es una persona radicalmente enamorada, cuya vida está llena de muchas entregas de amor a Dios. Y de nuevo, tal vez a ti y a mí Dios no nos vaya a pedir una prueba tan grande como la de San Maximiliano, pero sí que podemos ilusionarnos con su entrega, con su amor tan extremo a Dios, porque es lo que queremos para nosotros. El mártir no solamente renuncia a su propia vida, fijarse solamente en la renuncia sería un reduccionismo injusto de toda su vida. El mártir, sobre todo, ha elegido a Dios, y como hemos considerado otras veces, toda elección implica una renuncia, y el mártir, al elegir a Dios, no tiene mayor problema en renunciar incluso a la propia vida. No sé si te pasa a ti, ¿no? Pero cuando veo la vida de tantos mártires, a mí siempre me parece claramente que son vidas muy admirables, pero a veces viene la tentación de que son vidas inimitables, es decir, no tan fáciles de imitar. No nos vemos tan capaces de seguir ahora mismo esos mismos pasos, nos sentimos que somos mucho más limitados. Pero no olvidemos que también en nuestras vidas sentimos que Dios nos pide tantas veces renuncias y renuncias que no son nada fáciles. Por eso, bueno, vamos a aprovechar el ejemplo de San Maximiliano para preguntarnos qué significa para ti y para mí morir para que nazca una nueva vida en nosotros. Tal vez no se trate de un sacrificio tan extremo como el de José Maximiliano Kolbe, pero sí de pequeñas entregas diarias. Por ejemplo, morir al egoísmo, para que nazca la amistad verdadera, para que crezca la generosidad, para que nazca el servicio desinteresado a los demás. Morir a la comodidad, porque para que así nazca el verdadero esfuerzo, la disciplina, el crecimiento personal, el espíritu de expiación y de desagravio ante los propios pecados o de los demás. Morir al miedo al qué dirán, para que así nazca la autenticidad, la defensa de los propios valores, la valentía de ser lo que Dios espera que seamos. O también el morir a las distracciones superficiales, para que así nazca una conexión mucho más profunda, mucho más íntima con Dios, sin ruido de por medio. Y así cuando sintamos que Dios nos está pidiendo una muerte de este estilo, o una renuncia injusta, inmerecida, o que simplemente parece que supera nuestras capacidades, es la hora de cambiar el enfoque. En lugar de fijarnos solamente en lo que tenemos que dejar, en aquello que Dios parece que nos está pidiendo que tenemos que renunciar, vamos a volver la mirada a lo que hay que elegir. ¿A quién es que queremos elegir? Te elegimos a ti, Señor. Cuando la pereza entre en nosotros y el fastidio también, decir, Señor, yo te elijo a ti. Cuando vengan las tentaciones de cualquier tipo, o por ejemplo las tentaciones contra la santa pureza, Señor, yo te elijo a ti. Cuando nos cueste la caridad hacia alguien que nos hace perder fácilmente la paciencia, Señor, yo te elijo a ti. Cuando sintamos que el corazón está frío, está como una piedra para las cosas de Dios, para las prácticas de piedad, Señor, aquí estoy porque yo te elijo a ti. Cuando la soberbia o el orgullo nos complique el perdonar, el pasar página rápido, el querer a todos y cada uno como los ama Dios, Señor, yo te elijo a ti. Y para que esto no parezca una entelequia o una idea así difusa, por fortuna contamos con el ejemplo de San Maximiliano y el ejemplo de tantos santos y mártires que la Iglesia nos propone a lo largo del calendario litúrgico. Todos son almas enamoradas hasta el extremo. Pero aprovecho aquí para decir que no podemos olvidar tampoco a aquellas personas que tal vez no terminen en una lista de santos canonizados en la plaza de San Pedro. Pero aún así, son ejemplos muy cercanos de lo que significa el martirio cotidiano por amor a Dios. San José María, en el Via Crucis, precisamente toca ese tema. Dice que el martirio cotidiano es como aquel del que gasta sus años trabajando un día y otro sin otra mira que el servir a Dios, a la iglesia y a las almas, y que envejece sonriendo y que pasa inadvertido. Y San José María nos invita también a seguir ese ejemplo porque dice, para mí el martirio sin espectáculo es más heroico.
Y ese es el camino tuyo. Hoy aprovechamos la fiesta para pedirle a San Maximiliano Kolbe que nos inspire a ser como ese grano de trigo que va a dar muchísimo fruto, donde Dios quiera que estemos, porque allí, en esas circunstancias, queremos vivir enamorados de Dios, también incluso hasta el extremo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.